días, que el Señor y su glorificación esté sobre cada uno de nosotros. Es un privilegio que Dios nos regala de poder abrir las Escrituras y estar juntos en comunión para escuchar su voz. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2, desde la altura del verso 12 hasta el 18. Filipenses capítulo 2, desde el 12 hasta el 18. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Quizás podríamos hacer uso de nuestra memoria y recordar acerca de lo que Pablo ha venido comunicándoles a sus hermanos allí en Filipos y el Espíritu Santo a su iglesia aquí en Nueva Vida. El Señor nos ha estado instruyendo acerca de la vida cristiana y del gozo que puede encontrar el cristiano en las diferentes bendiciones que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido bendiciones como la gracia, la paz, la comunión unos con otros, la oración, la comunión de permanecer y de luchar por el Evangelio. Dios nos ha dado la bendición inclusive de tener un hermoso Salvador como es el Señor Jesucristo, que fue lo último que estuvimos viendo la última ocasión. Vimos la autohumillación de Jesucristo y su exaltación. Le vimos a Él en sus diferentes grados de humillación. Y ahora Pablo va a apelar a ese ejemplo supremo de Cristo, su ejemplo de humildad y su ejemplo de obediencia para darnos un mensaje a nosotros. El título para este sermón son las responsabilidades de la vida cristiana. Las responsabilidades de la vida cristiana. Fíjense que Pablo comienza el versículo 12 diciendo por tanto. Esa palabra, como bien ustedes saben, hace conexión con lo anteriormente dicho. Pablo está tratando de poner en nuestra mente algo que él ya dijo en el pasado y él quiere aplicarlo de manera práctica a la vida de cada cristiano, a la vida de estos hermanos allí en Filipos. Y él entonces les comunica lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y con temblor. Pablo quiere que sus hermanos se fijen primero en el ejemplo de Cristo y por eso él nos enseñó o nos dio la verdad teológica acerca de Jesucristo. Y alguien podría decir, ¿y para qué me sirve a mí saber ese acto de humillación de Cristo y posteriormente su exaltación? ¿Qué aplicación tiene eso en mi vida? Bueno, Pablo, recuerden que él tomó esta parte de la vida de Jesús, resumido de su evangelio, para decirle a los hermanos que no debían hacer nada por contienda o por vanagloria, para urgirle a sus hermanos de que estuvieran unidos y de que fueran humildes, porque la unidad requiere de humildad. Y entonces él pone el ejemplo de Cristo y ahora nos dice, amados hermanos, en vista de lo que Cristo ha hecho, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuáles son entonces las responsabilidades de las responsabilidades del cristiano en vista de lo que Cristo ha hecho por él? El apóstol responde a esa pregunta en el versículo 12, en lo adelante. Dice que ellos, sus hermanos, le han obedecido en su presencia. Él está recordando el tiempo que él estuvo con ellos allí en Filipos, cuando él tuvo la oportunidad de predicarle a esta joven que le sacó el demonio, pero también a este carcelero de Filipos y Lidia de Tiatira, esa gente que fueron creyendo en Cristo. Ustedes hacen memoria de eso.
Y él les está diciendo a ellos, yo vi cómo ustedes se comportaban y estaban obedeciendo a lo que Dios estaba comunicando a través del apóstol. Entonces, dice Pablo, yo quiero que esa obediencia permanezca ahora mucho más en mi ausencia. Y esto es algo de lo cual todos debemos prestar atención y debemos cuidarnos. Muchas veces somos aquellos que obedecen cuando nos están mirando, pero cuando nadie nos ve, nuestra vida muchas veces flaquea. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes también, en mi ausencia, con más razón permanezcan en las enseñanzas que les he dado. Él dice que ellos deben entonces hacer lo siguiente, deben ocuparse en su salvación. Y alguno podría preguntar, ¿y esto qué significa ocuparse en la salvación? ¿Acaso eso quiere decir que yo debo trabajar para ganar mi salvación? Pues obviamente no, el pasaje es muy claro en decirnos que debemos ocuparnos en nuestra salvación, lo cual quiere decir que ya la poseemos. Dios nos ha dado la salvación como un regalo de gracia por su amor infinito, y nosotros nos corresponde o tenemos como responsabilidad ocuparnos en ella. La palabra ocuparse allí es muy importante porque comunica la idea de llevar a su culminación la salvación, llevarla hasta el final, de que uno debe trabajar aquello que ya Dios nos dio en el principio. Ahora es mi responsabilidad cuidar de esa salvación, velar por ella, crecer en la salvación que Cristo me ha dado. Es importante señalar que aquí no estamos hablando de justificación, no estamos hablando de eso, el hecho de que fuimos puestos en una correcta relación con Dios. Eso fue un acto que Dios hizo una vez por todas por nosotros. Aquí estamos hablando de santificación, y la santificación es un proceso en el cual el cristiano va día a día alejándose del pecado a través de irse acercando a Dios y de obedecer su palabra en sometimiento al Espíritu Santo de Dios que está obrando día a día en él. Así que notemos, hermanos, entonces, que Pablo les comunica a sus hermanos. Ustedes deben saber que tienen que ocuparse por lo que Cristo hizo en ustedes, tienen que ocuparse en esa salvación. Y ahora él nos dice cuál debe ser la actitud que debe tener el cristiano al momento de ocuparse de su salvación. ¿Cómo debe hacerse esto? El versículo responde, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Quisiera aclarar un poquito a qué se refieren estas dos palabras, temor y temblor. Para nada quiere decir que tenemos que tener un miedo y un terror, así como un amo, como un esclavo tiene miedo a un amo que es cruel. No es ese tipo de temor el que se está hablando aquí. Del temor el que se habla aquí tampoco es del tipo de temor al castigo que ha de venir por causa de alguna desobediencia o por causa de no haber hecho lo que se nos pidió. Lo que Pablo nos está comunicando aquí, que el temor que debemos tener es el hecho de reconocer nuestras debilidades, reconocer que somos insuficientes en nosotros mismos para ocuparnos en los asuntos de nuestra salvación. Esa es la actitud que Pablo les comunica. Él dice, es importante que ustedes se ocupen en su salvación con una actitud reverente, con una humildad reverente, la cual nos llevaría no a alejarnos de Dios por temor al castigo, por temor a que pensar de una idea errada de que Dios es cruel, sino a lanzarnos a sus brazos de amor buscando la ayuda de Él. Recuerden que el Señor les dijo a sus discípulos que Él es la vid, nosotros somos sus pámpanos, y que nosotros no podíamos hacer nada menos que no permanezcamos en la vid. Y esto es a lo que Pablo se refiere. Para ocuparse en la salvación hay que tener una actitud, y es la actitud de tener una humildad reverente para reconocer que en nosotros no está la fuerza, que en nosotros no están las capacidades para llevar a cabo esta tarea que Dios nos ha dejado. Este regalo que Dios nos ha dado debe ser cuidado hasta el último de los días, debe ser llevado hasta su culminación, pero esta debe ser la actitud con la cual lo enfrentamos. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué razón entonces yo debo ocuparme en mi salvación de esta manera humilde y de esta manera reverente? El versículo 13 da la respuesta. ¿Por qué debo ocuparme en la salvación dependiendo de Dios? Bueno, porque Dios es el que en vosotros, ¿qué hace? Produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
La respuesta entonces de por qué tengo que ocuparme en la salvación de esta manera dependiente de Dios es porque Dios es la energía que produce las obras en el creyente. Hay dos tipos de obras que es importante mencionar. Están las obras malas. Pablo menciona en Efesios capítulo 2, versículo 8, que nosotros somos salvos por gracia, y en el versículo 9 dice, no por obras. Las obras de una persona antes de venir al conocimiento de la verdad, antes de ser salvado por Dios, son obras malas. Todas sus obras son malas. Y usted diría, ¿y eso por qué? Bueno, porque vienen de un corazón no regenerado, de un corazón que hace obras con muchas intenciones incorrectas, especialmente la de su propia gloria. A veces la gente, tú lo oyes que dice, no, yo no soy malo porque yo le doy de comer a una persona hambrienta, yo ayudo a una persona que está enferma, yo ayudo a un ciego a cruzar la calle, y empieza a llenarse de autojusticia, lo cual lo lleva a gloriarse. Y eso de tomar la gloria para sí es un pecado. Así que todas las obras de una persona no nacida de nuevo son obras que están corrompidas. Isaías capítulo 64 en el versículo 6 dice, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, oiga eso, nuestras mejores obras, todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. De manera que tenemos obras malas, pero también hay obras buenas. El versículo 10 de Efesios 2 dice, porque somos hechura suya. Esa palabra significa que somos un poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí aparecen las buenas obras. ¿Y cómo nosotros vamos a realizar las buenas obras? Efesios 2 y Filipenses 2 nos responden, con la fuerza de Dios. No es por fuerza humana, es por la fuerza que Dios produce en nosotros. Amados hermanos, la energía que nos mueve no es Edenorte, la energía que nos mueve es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que, ¿qué debe hacer un creyente para poder ocuparse en su salvación? Su responsabilidad es acudir a Dios, es buscar la dependencia de Dios, es pedir a Dios que su voluntad sea hecha en su vida. Y esa es una forma muy correcta de ocuparse en su salvación, porque Dios es quien produce eso en nosotros. Claro que tenemos una responsabilidad delante de Dios, y de eso es que estamos hablando. Nuestra responsabilidad en tal sentido es depender de Dios, es confiar en Dios, es obedecer a Dios, y entonces su voluntad perfecta será hecha en nosotros. La pregunta que podríamos responder siguiente es, ¿por qué Dios hace esto en nosotros? ¿Por qué Dios es el motor que nos empuja? ¿Por qué Dios es nuestra fuerza y energía? Bueno, porque Dios quiere que su buena voluntad se cumpla. Si fuésemos dejado nuestros propios deseos, ¿qué usted cree que sucedería? No haríamos para nada la voluntad de Dios. Pero como Dios desea que su voluntad perfecta, porque es de bien para nosotros, como Él desea que su voluntad perfecta se cumpla, entonces Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo creo que Dios debe ser alabado en todo el proceso de la salvación, porque Él originó la salvación, Él nos dio la salvación y Él ha de consumar la salvación hasta el último de los días. A Él sea la gloria por los siglos. La versión internacional, la nueva versión internacional dice, para que se cumpla la buena voluntad de Dios en ustedes. Entonces tenemos ya dos responsabilidades: obedecer. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con estas actitudes. Y entonces Pablo nos dice, ¿cómo debemos entonces hacer todas las cosas? ¿Cómo debemos hacer todas las cosas? El versículo 14 responde, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí hay algo que tenemos que evitar. Hay cosas que tenemos que hacer y hay cosas que tenemos que evitar. La murmuración consiste en hablar en voz baja o en secreto acerca de una persona con el fin no de edificar, con el fin sino de estar criticando. Usted podría consultar en Éxodo capítulo 15, en el versículo 24, y también en Números 16, verso 41, donde registra
al pueblo de Israel levantando una murmuración contra Moisés y contra el mismo Dios. Ustedes recuerdan las quejas del pueblo de Israel. Yo quiero decirles algo en cuanto a la murmuración. Es muy fácil caer en este pecado. Es muy fácil uno ponerse a hablar de otro o escuchar a otra persona hablar de otro. Porque nuestra tendencia humana y por nuestro orgullo no somos capaces de en humildad ir y acercarnos a la persona correcta y decirle lo que entendemos por la palabra que debemos comunicarle. Y somos muy dados a ir a decirle a un hermano, mira, tú viste lo que hizo fulano, no, pero fulano no tiene nombre la cosa de él, es un pecador perdido. Y entonces a veces tenemos la osadía aún mayor por causa de que en nuestro corazón hay cierta rebeldía contra el liderazgo que está sobre nosotros, ya sea el jefe en el trabajo, o en la escuela, o tal vez el encargado en la familia, o tal vez el pastor en la iglesia. Empezamos a promover información entre un grupito y empezamos a murmurar. Y el resultado de la murmuración es que trae la ira de Dios. Recuerden lo que Dios hizo tanto con el pueblo de Israel como con Aarón y María cuando hablaron y murmuraron contra Moisés. Es un pecado peligroso que atrae la ira de Dios sobre todos aquellos que lo practican. Entonces Pablo dice, no hagan nada con murmuración, hagan todas las cosas sin murmuraciones. Si usted está haciendo una obra que es buena, también hágala sin murmuración. A veces nosotros tenemos la oportunidad de hospedar a alguien en nuestra casa y quizás la persona no se comportó como nosotros esperamos, quizás nos rompió un plato o un vaso y después nos estamos quejando por allá con otro. Hagamos todas las cosas sin murmuración para que seamos, dice el texto ahí, miren cuál es el propósito por el cual tenemos que hacer las cosas sin murmuraciones y sin contiendas, sin disputas que sean inútiles, que muchas veces son malintencionadas. ¿Para qué tenemos que hacer las cosas así? Para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo entonces nos dice el propósito por el cual tenemos que hacer las cosas de esta manera. Recuerden, lo primero que hay que hacer es estar obedeciendo a Dios en todo momento, sea que tu líder espiritual te vea o no, sea que tu jefe en el trabajo te observe o no, sea que tu maestro, o tu papá, o tu esposo o esposa te esté observando, debemos llevar una vida de obediencia, pero tenemos que ocuparnos en la salvación, sabiendo que Dios es quien nos está moviendo a eso. Dios es quien nos provee los recursos para poder tener una vida agradable a Él en la cual cumplimos su voluntad. Tenemos que evitar la murmuración en nuestra vida con el propósito de ser irreprensibles. Pablo usa tres palabras importantes que abarcan tres ámbitos de la vida. Primero es irreprensibilidad, irreprensibles, luego sencillos y luego sin mancha. Irreprensible tiene que ver con mi relación hacia el mundo. Tengo que ser irreprensible hacia con los de afuera, lo cual quiere decir que tengo que vivir una vida de modo que no tenga tachas. Eso no quiere decir que sea impecable, pero que no haya algo en la vida que la gente esté señalando, no, usted se caracteriza por ser un mentiroso, o por ser un ladrón, o por ser un chismoso, como Pablo está tratando de aclarar, que no hagan la cosa por murmuración. Es importante entonces que nosotros cuidemos nuestra vida para con los de afuera. Seamos como irreprensibles. Segundo, Pablo dice que seamos sencillos. La palabra sencillos tiene que ver entonces con mi relación conmigo mismo, con lo que yo soy en mí mismo, lo que yo soy como persona. Sencillo viene de una palabra que da la idea de un vino que no ha sido mezclado con agua o de algún metal que no fue mezclado con un metal diferente y de baja calidad, sino que es un metal puro y el vino también puro. Lo que quiere decir que la vida suya y la mía, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser vidas puras. No siempre una persona irreprensible es una persona pura. ¿Entienden la diferencia? Puede ser que nadie conozca nada de ti o de mí en la calle o afuera con el mundo y no tengamos nada de qué señalar, pero quizás
y dentro de nosotros mismos, donde nadie nos ve, no somos íntegros. Quizás no somos de una sola pieza, quizás estamos cuarteados, quizás estamos haciendo otra cosa y llevamos una vida doble. Y obviamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Y Pablo dice, no sean de esa manera. Lo importante es que puedan llevar una vida sencilla. Lo mismo en la intimidad que en la vida pública. Y luego utiliza Pablo la siguiente expresión para que podamos ser también sin manchas en el mundo. Dice aquí, hijos de Dios sin mancha. Aquí Pablo se refiere a la relación del cristiano con Dios. Tiene que ver con lo que yo soy a los ojos de Dios, sin mancha. Él está apelando a los sacrificios. Ustedes recuerdan que para hacer un sacrificio, llevar una ofrenda delante de Dios y sacrificarla, ¿cómo tenía que ser el animalito? ¿Podía el animalito tener una patita mala? ¿Podía el animalito tener alguna mancha? Obviamente no. El animal que iba a ser ofrecido delante de Dios tenía que ser perfecto, tenía que ser sin mancha. Ahora nuevamente uno podría decir aquí, ¿y quién de nosotros podría presentarse sin mancha delante de Dios? La verdad es que, hermanos, todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, podemos presentarnos delante de Dios sin mancha. ¿Cómo? Bueno, a través de la confesión. Yo no sé cuál pecado te agobia en la vida, mi amado hermano, que quizás te imposibilita para presentarte delante de Dios, que te condena tu conciencia y estás ahí y diciendo, yo no puedo venir ahora a presentármele a Dios o hacer un servicio para Dios. No sé cuál es tu situación, pero quiero decirte algo, amado hermano. Cristo está en tu vida, te ha limpiado de todos tus pecados, te ha provisto de su palabra, que la palabra es luz para mostrarnos, y nos ha provisto del Espíritu Santo que mora en nosotros. De manera que nosotros tenemos todos los recursos suficientes y necesarios para tener una correcta relación con Dios. Si has pecado, tienes un escape, amado. La confesión y el arrepentimiento son las vías que Dios ha provisto para todos aquellos que creen en Él. La confesión y el arrepentimiento significa que yo me pongo de acuerdo con Dios y digo, Señor, yo reconozco que yo delante de ti he hecho lo malo, he hecho pecado. Y yo sé que no soy digno de ti, pero yo quiero apartarme hoy del pecado. Y se arrepiente, y entonces puede ser un hijo de Dios sin mancha en este mundo. Obviamente, ocupándonos en la salvación, esto será posible cuando dejamos que Dios maneje nuestra vida, que Él produzca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y fíjense el ámbito entonces en el cual nosotros tenemos que ser irreprensibles, sencillos y sin manchas como hijos de Dios, en medio de una generación como maligna y perversa. Lo cual no es tarea fácil, porque día a día estamos siendo muy bombardeados con la corrupción de este mundo. Pero en medio de este mundo de oscuridad y de tinieblas, ¿qué Dios nos ha dado? ¿Cómo Dios nos ha colocado? Nos ha colocado como luminares en el mundo. Recuerde lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 5, que nosotros somos la luz del mundo. Amados, no dejemos perder la luz que hay en nosotros, no dejemos apagarla. Quizás por algún pecado en la vida o quizás por desgano, pero debemos mantenernos iluminando en este mundo. Tenemos que llamar a lo que Dios llama pecado, le llamamos pecado, y a lo que Dios le llama bueno, le llamamos bueno. Estamos viviendo en medio de una sociedad que, como decía Isaías, a lo bueno llama malo y a lo malo le llama bueno. Y ahí está usted y yo, mi amado hermano. Y tenemos como responsabilidad delante de Dios iluminar en el mundo. Cuando uno ve un mundo de tanta oscuridad, quiero hacer uso de la expresión del pastor John Stott. Cuando uno ve un mundo de tanta oscuridad, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿dónde está la luz? ¿Qué ha pasado con la luz que hay en el mundo? Yo creo que es un desafío para todos nosotros y es una bendición de parte de Dios tener este texto frente a nosotros para considerar nuestra posición delante de Dios y para considerar qué tanto nos hemos estado ocupando en nuestra salvación y con qué actitud lo estamos haciendo y qué cosas estamos dejando de hacer, de modo que
podamos resplandecer en este mundo. Lo último que el apóstol Pablo le dice a sus hermanos es que deben estar asidos de la palabra de vida. La palabra asirse puede referirse a aferrarse, a estar agarrados de la palabra, estar siendo fortalecidos con ella, y también puede referirse a proclamar la palabra de vida. Es decir, que en la medida que nosotros vamos nutriéndonos de la palabra, vamos alimentándonos de ella, aferrados a ella, podemos predicar a otros el mensaje de Dios. Fíjense lo interesante que Pablo menciona aquí: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo le dice a ellos, el propósito es que cuando Cristo venga, yo pueda saber que tengo frutos con ustedes, que no he trabajado en vano. Y qué bueno es saber, mi amado hermano, que usted y que yo también podamos ser frutos de alguien que nos ha ministrado en la vida. Yo tengo personas que me han ministrado, y me gustaría, no solamente por la gloria de Dios, lo cual es lo más importante, sino también por el esfuerzo que otros han hecho por nosotros, que podamos tener una vida de frutos. Qué bueno sería para un pastor o una iglesia creciente, por causa de un trabajo fiel que esté realizando para la obra de Dios, y ver una iglesia motivada y que quiere servir al Señor y ocupada en su salvación. Qué bueno sería para un maestro de escuela bíblica ver a sus alumnos ocupados en querer aprender más y más de las Escrituras. Cuando Cristo venga, ese siervo y sierva del Señor tendrán motivos de gozarse en Él. Obviamente no motivos de vanagloriarse, pero sí motivos de gozarse en el Señor, quien lo salvó, lo capacitó y le dio la gracia para capacitar a otras personas, o ser el medio de Dios para capacitar a otros. Quiero detenerme aquí para hablar un poco acerca del día de Cristo. Esto aquí se refiere a la segunda venida del Señor. Amados, es una verdad inminente de las Escrituras. El Señor Jesús vuelve por segunda vez. Yo lo estoy esperando. Ojalá sea hoy el día que el Señor aparezca y nos lleve con Él. Y yo quisiera que cuando Él viniera me encuentre así, irreprensible, sencillo, sin mancha, no murmurando, no buscando contiendas, sino siendo un predicador de su palabra. Ya sea de manera personal o de manera pública, Dios nos permita estar haciendo su voluntad para su venida. Ahora, eso es una bendición para todo cristiano, pero para todos aquellos que todavía no han encontrado la salvación, que están perdidos, quiero preguntarte, ¿tú sabes a dónde vas si mueres hoy? ¿Alguna vez te has preguntado cuál sería tu destino eterno? ¿Sabes a dónde vas? ¿Tienes seguridad de que si hoy murieras, irías al cielo? Si no tienes esta seguridad, quiero decirte que estás perdido. Necesitas tener un encuentro personal con Jesús. Jesús vuelve, y te digo algo, puede ser hoy su venida. Y el Señor viene a juzgar a un mundo que ha vivido de espaldas a Él. Pero quiero decirte que Cristo Jesús vino del cielo en su primera venida para poder morir en la cruz y pagar los pecados de aquellos que depositan su fe y su confianza en Él. Mi pregunta es, ¿de qué grupo tú quieres ser? ¿Del grupo que han creído en Cristo, que le están esperando y cuando Él viene tiene seguridad de que se va con Él? ¿O eres del grupo que va a quedar aquí para ser juzgados por el Señor por no haber creído? Esta es una oportunidad hermosa para reconocer la obra de Dios en tu vida. Quizás tú dices, yo no entiendo nada de eso que tú estás diciendo. Pero lo que tú debes entender es que Cristo Jesús murió por tus pecados y Él va a aparecer por segunda vez. Y el día que Él vuelva, viene a juzgar. Y mi mensaje para ti en esta mañana es que puedas aceptar el regalo de Dios. Dios está ofreciendo vida eterna y salvación a aquellos que creen en Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a rechazar el llamado? ¿Vas a dejar pasar los días y seguir multiplicándose sobre ti la ira de Dios? ¿O vas a rendirte a Él en arrepentimiento y fe?